localizar este cenote, que luego explicaremos lo que es, este cenote que no pienso desvelar dónde está, tampoco podría, puesto que es un cenote que está oculto en la selva de Yucatán, y para acceder allí y localizarlo pues llevaba años, porque había oído hablar de él, ¿no? De un cenote donde, bueno, permanecen esos restos de sacrificios mayas, de toda esa tradición tan brutal que tenían los mayas, y finalmente, después de mucho investigar, conseguí, a través de Pepe Esteban, un veterano espeleobuzador de la zona, pues conseguimos dar con el lugar más o menos, con la mala suerte de que don Elmer, el dueño de la hacienda, porque este cenote está en una hacienda privada, había fallecido, con lo cual tuvimos que intentar contactar con los familiares para ver si alguno de los hijos sabía dónde estaba, y al final, por fin, conseguimos acceder allí. O sea, tú, Paco, tenías la idea de que había un cenote que era la pura imagen del inframundo casi no tocado, no violentado, donde se podían ver muchas cosas, algunas políticamente incorrectas hoy, pero es la realidad arqueológica. Y eso para un explorador como tú, un buceador como tú, era una joya. Lo consigues y entras. Al portal, ese era uno de los portales. La idea era intentar comprobar si realmente ese era uno de los portales al inframundo maya y ver con mis propios ojos, ¿no? Y con el equipo que me acompañó, pues todos estos restos humanos. Primero hay que explicar qué es un cenote, ¿no? Para el que no conozca. La península de Yucatán en México, imagínate, básicamente es una superficie plana con un suelo calcáreo, como si fuese una esponja que absorbe todo el agua, o un queso gruyère, por donde se filtra el agua, y donde durante miles de años pues, el agua de la lluvia ha ido entrando y formando un canal de ríos subterráneos de miles de kilómetros que poco a poco han ido erosionando la piedra, de manera que cuando se erosiona demasiado se hace un boquete en el suelo, por así decirlo, que da acceso a ese río, ¿no? Eso es un cenote. Hay cenotes abiertos, cerrados, grandes, pequeños, muchos tipos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la importancia... Bueno, cenote viene de la palabra zonot en maya, que significa abismo, con lo cual ya nos da una pista de los mayas cómo interpretaban eso. Entradas a otro mundo diferente. Claro, al mundo además, al mundo que les daba la vida a ellos, porque ten en cuenta que en Yucatán no hay el río, con lo cual la única fuente de agua dulce era ese submundo que les permitía, bueno, pues mantenerse, puesto que casi todos trabajaban de la agricultura, con lo cual era algo súper importante y básico para ellos. Ellos consideraban que el cenote era como el útero de la madre tierra. Tenían que cuidarlo, que protegerlo, pero aparte de ser ese útero, había algo mucho más místico: el universo maya. El universo maya, te explico así un poquito, básicamente ellos pensaban que el mundo era una placa cuadrangular, normalmente, que flotaba sobre un líquido elemento, sobre la cual había una pirámide de 13 niveles. En esos 13 niveles estaban repartidos los diferentes dioses de la cultura maya, y luego encima una bóveda con el cielo, las estrellas, con otra cantidad de dioses que también pertenecían a esa cultura. Pero lo interesante de este microuniverso era el inframundo. Supramundo arriba, inframundo abajo, que es donde nos vamos a sumergir, nunca mejor dicho. Hacia abajo lo que existía era una pirámide invertida de 9 niveles, y al final de esa pirámide estaban Akpuch, el descarnado, y Kisin, el flatulento, los dioses de la muerte. Básicamente representaban a un solo dios, y por la eternidad era como el infierno maya, diremos, y ellos, pues como se observa aquí, vivían eternamente en una batalla, jugando al juego de pelota, del que luego hablaremos. Pero fíjate, la figura que a mí me interesa más es este señor de aquí, Chaak. Este es el dios de la lluvia, dios del agua, de la lluvia. ¿Qué ocurre? Que, dada la importancia que tenía el agua para los mayas, el dios casi más importante, podríamos decir, sería este. Entonces, casi todas las veneraciones que se hacían eran hacia Chaak. En su honor. Para que hubiese agua, para que ellos pudiesen cultivar, regar y demás. Entonces, claro, la conexión que se establecía entre los mayas y los dioses, lo que se buscaba era como un equilibrio universal, de manera que ellos hacían ofrendas para mantenerlos contentos, porque no eran omnipotentes. O sea, los dioses tenían que ser alimentados por los humanos, con ofrendas, con sacrificios, como ahora hablaremos, pero necesitaban esa colaboración. De hecho, el inframundo maya era una zona, un lugar de muerte, pero también de vida, porque el origen de la vida venía justo de ahí, de esa zona, con todo ese agua. Entonces, para ese buen funcionamiento y esa buena conexión,
para llevarse bien entre los dioses y los humanos, pues se hacían diferentes cosas. Teníamos las ofrendas, básicamente. ¿Qué eran de qué? Bueno, en este caso, pues, ofrendas pueden ser recipientes cerámicos con sustancias no como, por ejemplo, la sangre, que ahora hablaremos de la sangre detenidamente. Bajaban ahí como entregándoselo a esas bocas de los dioses, ¿no? Ten en cuenta que a lo mejor, bueno, el mundo de los cenotes es conocido, sobre todo dentro de la gente que hace buceo deportivo, porque hay muchos cenotes que se bucean, nada que ver con este que estamos tratando, pero antiguamente estos cenotes no estaban tan llenos de agua. Entonces había zonas donde los mayas descendían a esa cueva en seco, o a lo mejor con agua, ¿no? Pero había zonas secas, dejaban esa ofrenda y con el paso de los siglos, pues el nivel del agua ha aumentado y eso ha quedado sumergido. Entonces teníamos la conexión para establecer ese equilibrio, haciendo la ofrenda, en la conexión con el juego de pelota, el poc-poc. El famoso juego de pelota mortal, ¿no? Exactamente, llamado así por el sonido que hacía la pelota al golpear en el cuerpo, ¿no? Es muy interesante también este juego, entre comillas, ¿no? En el que simbolizaban el enfrentamiento entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Entonces, al final, ahí no se llega a tener claro si era el ganador o el perdedor el que era sacrificado, el perdedor por perder o el ganador como premio, ¿no? Como trascendencia a la otra vida, ¿no? Exactamente, ¿no? Como el premio de decir, te vamos a sacrificar y vas a poder estar en el mundo de los dioses y convivir con ellos. Y luego, otra forma de comunicarse y de mantener este equilibrio serían los sacrificios. ¿Qué es lo que tú, de alguna manera, como imagen, que es lo que nos ha impactado al inicio de esta noche, buscabas? Y no era un mito. Te los empiezas a encontrar, Paco. Vas tú buceando y cuéntanos tu experiencia primero, al ir viendo los primeros restos. Bueno, pues imagínate, mira, yo te he traído... Que los has captado con una nitidez, por cierto, que parece que salen de la pantalla, ¿eh? Sí, yo imagínate, yo había oído hablar de este lugar, pero no pensaba... De hecho, hay una riqueza de restos, incluso cráneos deformados, ¿no? Antiguamente los mayas a veces tenían, para distinguir, ¿no?, diferentes clases sociales, aplastaban el cráneo de un bebé con madera y con tela. El extraño rito que se comparte en diferentes culturas y nadie en el fondo sabe por qué. Exactamente. Egipto, Andes, México. Incluso genera a veces la confusión de decir, bueno, ese cráneo a lo mejor no era humano, ¿no? Totalmente, porque llegan a ser deformaciones brutales. Entonces, pues todos esos cráneos estaban ahí, algunos de ellos. Entonces, cuando nosotros descendíamos concretamente de este cenote, que no tiene nombre maya, normalmente todos los cenotes tienen un nombre maya y luego un nombre actual que se le ha puesto. Este no tiene nombre ninguno. Es el cenote sin nombre. El cenote sin nombre. Está en la... No sé si decirlo, bueno, la región de Omún, no pasa nada, es imposible de encontrar y que yo te aseguro que yo no podría encontrarlo otra vez. Entonces, bueno, pues básicamente era un rectángulo, una cavidad que de hecho los mayas no hacían nada por casualidad. El rectángulo, ¿por qué hay un cenote con esa forma de rectángulo? Además, súper bien hecho, que podría ser hecho actualmente. Porque los cenotes también eran usados como cámaras oscuras para calibrar sus calendarios. Es decir, tenían una función mucho más allá del sacrificio. Incluso el efecto espejo, los mayas, dentro del ajuar funerario, el espejo era algo muy importante para ellos. En los enterramientos solían poner un espejo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que podían conectar con los muertos, con sus antepasados, con los dioses, a través de ese espejo. Sí, señor. Entonces, imagínate, el que haya conocido un cenote, más espejo que ese no hay. Bueno, y es que se ve incluso en la sensación que tenemos desde aquí, que estamos buceando ahora contigo, que la claridad es tal, la nitidez es tal, el cristal es tal, que esos sacrificados, maldecidos en su época, por cierto, parece que vienen hacia nosotros, ¿eh? Esto no es fácil en una filmación acuática. Y el reflejo del rayo de luz que entra, cuando está en cenit, el sol entra perfectamente y se pueden ver en la imagen cómo cae el rayo hacia abajo, es algo súper... ¿Qué es lo primero que te encuentras de restos humanos, Paco? Pues mira, normalmente nosotros teníamos que bajar rapelando con una especie de invento que hicimos porque había una altura de unos 20 metros. Entonces la parte interesante empezaba en los laterales del cenote. No tiene una complicación técnica excesiva, pero sí que la complicación es más, bueno, la profundidad sobre todo, la visibilidad, el no perturbar a los que duermen en paz. Bueno, es más, ¿o no? tuvisteis que hacer cierto rito que es de cajón. Sí. Y lo hicisteis. Sí. Para, digamos, oye, estamos haciendo una operación y me parece genial, Paco, así hay que hacer.
no queremos profanar el sueño de los muertos, ni mucho claro. menos, ¿no? Son seres maldecidos, ¿no? Personas que fueron en su día asesinadas, ¿no? Ahora hablaremos de quiénes eran los asesinados. Entonces sí, pues dijimos, oye, ¿por qué no? Hacer una ceremonia con un chamán. También Y el vemos chamán lo veía totalmente naturalizado, ¿no? Porque sí, eso era lo normal. Parte de la cultura, ¿no? Nosotros creíamos también muy interesante conocer esa otra parte. De hecho, en los cenotes, la mayoría de los cenotes, no este, que es un cenote oculto, sino los que tienen más acceso, ¿no? al turismo, suele haber de pequeñas figuritas que representan a estos dioses, ¿no? Al dios Chak, sobre todo, al que se le hacen ofrendas o se le pide permiso antes de entrar al cenote a bucear o a explorar o lo que ¿Y sea. a qué profundidad están estos restos que estamos viendo, Paco? Pues mira, aquí hay una zona que se llama el monte. Normalmente el monte es pues de todo lo que va cayendo arriba, cuando se va rompiendo. Este cenote tiene poco monte porque la entrada es pequeña, pero los cenotes abiertos, donde se rompe todo el techo, por así decirlo, pues imagínate, ¿no? Aquí se forma un monte enorme. Debajo de esto es donde en teoría está el meollo de la cuestión, porque los restos que nosotros pudimos descubrir estaban pues en los laterales, donde estaban posicionados, ¿no? De haber hecho ofrendas o haber depositado el cráneo o parte de los huesos. Muchos de estos sacrificios luego se troceaban y se repartían por diferentes templos. 50 metros aproximadamente de profundidad. No tanto, unos 40. 40. 40 metros. Bueno, pero está bien. No era necesario en realidad llegar hasta el fondo. Nosotros, claro, teníamos acceso a lo que quedaba. Pero en vemos superficie. humanos y vemos animales, Paco. También ten en cuenta que el sacrificio, bueno, era una ofrenda a los dioses, podía ser de muchos tipos, no solo humano era como el top. Había diferentes especies de animales que también se sacrificaban y se ofrendaban. Humanos, pues teníamos, antiguamente se pensaba que solo se sacrificaban doncellas, pero luego se ha investigado y con todos los datos que ahora te iré contando, se ha descubierto que no. O sea, había doncellas, niños, muchos niños. Muchos niños, ¿viste? Muchos niños, hombres, esclavos sobre todo. Había de hecho incluso algunos nobles se presentaban voluntarios para ser sacrificados y bueno, en honor a los dioses, ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprendió en cuanto a imagen de los restos? Yo los cráneos deformados es algo que tenía muchísima ilusión por ver. Y ahí estaban. Y ahí estaban. ¿No? Esos cráneos que yo siempre, bueno, me gusta fantasear un poco, ¿no? Y decir, a lo mejor no son cráneos humanos. Pero es que ¿no? escucha, tienen... Paco, si estas personas tenían todo un rito, dicen, claro, no sabemos nada, pero que eran las personas más pudientes las que podían hacerse esa deformación craneana. Es decir, no era para ellos la plebe, sino... Y sin embargo, están ahí sacrificados. Es decir, a lo mejor era un proceso vital por algo que veían en ese difunto, en ese niño, para elegirlo a él, ¿no? O era un proceso que empezaba casi con el nacimiento por cualquier cuestión astrológica que no entendemos, pero que eso tenía un coste. Es decir, no cualquiera podía hacer y continuar y vigilar la deformación craneana para parecerse a no sé qué dios o a no sé qué seres. Es decir, que hay gente de alta alcurnia que fue sacrificada. Para ellos eso era una suerte. O sea, la visión de que el mundo cuando te sacrificas o cuando mueres se acaba, esa visión quizás es más nuestra. En muchas culturas es rara la cultura que no piensa que hay convencida, ¿no? Que hay algo más. Entonces para ellos era una fortuna. ¿Todos decapitados? Todos decapitados. Había diferentes tipos de sacrificio. La decapitación, el extraer el corazón, clavar ese cuchillo de piedra, abrir el pecho y sacar ese corazón latente. Luego estaba el despeñamiento y luego el ahogamiento. Las víctimas se podían tirar meses preparándose, ¿no? Para purificarlas y llegado el día se les pintaba de azul, con cánticos, con oraciones, la mayoría de las veces por la noche con antorchas. Entonces se les decoraba con joyas preciosas, se les ataba incluso piedras para que cayesen al fondo y se les lanzaba. A algunos se les daba piedras para que llegaran ahí donde el monte. Y se les lanzaba. Madre mía. Luego podían ocurrir varias cosas. Por ejemplo, también se utilizaba el sacrificio como una manera de adivinación. Si a lo mejor, por el motivo que fuese, la persona que se lanzaba viva no moría, al cabo de, creo que eran 3 días, y seguía, digamos que flotando por cualquier motivo,
se le sacaba del cenote. Primero se consideraba un mal augurio, ¿no? Ya era mal como, augurio, claro. no ha fallecido, es decir, había fallado los el dioses, proceso, lógico. Los dioses como que no lo quieren, ¿no? Y luego cuando se le sacaba, se le interrogaba para ver que si tenía algún mensaje de los dioses, si tenía... bueno, pues eso, si los Porque dioses... había estado en el ultramundo. Claro, supuestamente, una vez que uno caía, ¿no? Pues se quedaba por allí, no es que muriese, ellos no pensaban que ahí se acababa todo, ¿no? Entonces, pues bueno, se le sacaba y luego también, bueno, por flechamiento también se ha descubierto en los huesos por la forma de los cortes, pues que eso, ¿no? Que se descuartizaban también y se repartían por diferentes templos. Era todo un proceso que queda reflejado en uno de los más importantes textos mayas, el Popol Vuh, que es uno de los pocos códices que quedan, en el que se relatan un poco todo esto. Luego compaginado con los grabados en piedra, ¿no? Donde se ven todo este tipo de ceremonias, o los escritos que dejaron los primeros misioneros, claro, que tuvieron el primer contacto, ¿no? Con esta cultura. Y que llegaron a verlo prácticamente en acción. Claro, claro, llegaron ahí un poco en ese límite de la desaparición de toda esta cultura. Entonces, luego la sangre, por ejemplo. La sangre era casi el factor más importante. Ellos necesitaban cuanto más flujo y chorro de sangre, mejor. Por eso la decapitación era una de las favoritas, ¿no? Con la sangre, que era como el líquido sagrado, se impregnaba tanto a los que iban a ser sacrificados como las figuras, ¿no? Que representaban estos dioses, y muchas se hacían una automutilación. Muchos nobles, por ejemplo, para pedir perdón, para pedir algo a los dioses, pues se autoperforaban las manos, los brazos, el miembro viril, por ejemplo, también, para conseguir, bueno, ese beneplácito de los dioses y el tenerlos contentos, y que, bueno, esa petición en este caso fuese cumplida. Tú que has rodado religiones de hoy y de ayer que se mantienen en burbujas en el planeta Tierra de todo tipo, la automortificación, casi todas las religiones lo tienen. Ahora, estos eran extremos, es decir, aztecas y mayas eran extremos de verdad. Es más, él no lo sabe, pero toda esta conversación que estamos teniendo tan alucinante está siendo vigilada por una pequeña figura que está justo a tu espalda, que es el Milcantecutli, con hígado fuera, penachos de pelo, garras, y que está casi, no voy a decir abrazando, pero vigilándonos muy de cerca, que viene en el fondo de toda esta cultura, digamos, localizada en el mundo, ¿no? Aztecas, mayas, diferencias, pero en el fondo un inframundo brutal. Hay que decirlo, Paco, porque si no, nos iremos nosotros. Es verdad que hoy suena políticamente incorrecto y hay muchas cuestiones políticas, como de maquillaje o de que esto puede... Esto fue así, esto históricamente fue así. Era su forma de entender el mundo y eran incluso una factoría de muerte en ocasiones. Y es así. No sé por qué a muchas personas como que les da sarpullido. Ahora algunos te criticarán incluso, Paco, porque estos restos no se pueden filmar, las momias no se pueden filmar, los ritos de sacrificio de animales no se pueden filmar, ahora no se puede nada de nada, ¿me entienden? Pero la realidad objetiva, que esa se ríe de nuestras cuestiones ideológicas o de corrección o no, era esa. No es que fuera una campaña de oscuridad sobre unos pueblos, es que ellos tenían su mundo, y en su mundo el sacrificio y el viaje por la vía rápida al ultramundo era así. Y se puede ver. A mí me sorprende que haya gente que se pueda sentir un poco... es parte de la historia humana. Yo, por ejemplo, es un poco lo que intento también transmitir en mi libro. Todas estas tradiciones que pueden parecer un poco bárbaras, hay que mirarlas con la visión del respeto y de decir, oye, la riqueza que ha tenido nuestra propia historia, ¿no? de la evolución de la humanidad. Esto ha sido una parte más. Nosotros hace poco estábamos también haciendo barbaridades, ¿no? Y se supone que somos mucho más, bueno, evolucionados, o como quiera llamarse. Entonces, cada uno las suyas a su manera. Y desde el respeto, por supuesto. O sea, yo siempre, el respeto va por delante, siempre asesorado por los mejores profesionales. Hasta con ¿no? ceremonia chamánica, o sea, que imagínate. O sea, cuidado porque... queremos saber si esto no era un mito. El famoso cenote del inframundo, del Xibalbá. No, existe, y con muchas veces los mitos tienen realidad. Más, Iker. Fíjate, hay como en torno a unos 8.000 cenotes, muchos de ellos sin descubrir, porque están perdidos en la selva, otros pertenecen a haciendas privadas. Entonces, bueno, son cenotes que están ahí, que averigua tú lo que tienes, ¿no? Entonces, bueno, es parte de... en este cenote concreto hay muchos restos, pero hay otros muchos con... Paco, ¿se une esto en la cultura maya en concreto a la desaparición radical de su propia cultura, al colapso de esa cultura, que astronómicamente, que socialmente, o sea, es curioso... la aparente contradicción entre esta maquinaria o factoría del reciclaje humano y de la muerte real
con otro tipo de cosas que lograron en el orden y conocimiento científico que tenían, pero como que se esfuman, ¿no? En esa parte del Yucatán y en otras partes. Prácticamente abandonan todo. Alguien puede decir si en los cenotes también podía estar una de esas claves, ¿no? Bueno, nunca se sabrá. Fíjate, es que tengo historias para contarte. Los aluxes. Voy a ser breve para no enrollarme mucho porque hay cantidad de dioses. Aluxes son seres, espíritus que quedaron atrapados en el cenote, que si alguien hace algo mal en el cenote, se lleva un trozo de estalactita, te persiguen y te perturban. Y luego, historias, por ejemplo, de leyendas de cenotes, aparte del tema de los sacrificios, el cenote Zací. El cenote Zací es otro cenote maldito en el que hubo, bueno, la leyenda, la historia de una especie de Romeo y Julieta maya, en el que la chica se enamora del hijo de un bueno, el alcalde de una región, el alcalde lo manda a otro sitio, se casa con otra chica, la chica se suicida en el cenote y luego llega el chico y se suicida también. Y en este cenote pues queda la leyenda de que cuando una vez al año las aguas se ponen verdes y todo el que esté nadando en ese cenote desaparece en el fondo. Todo eso alimentado con la gente local que escucha los llantos de una bella dama que se lamenta, con el hombre que ha visto a un hombre vestido de malla que desaparece entre las piedras. Entonces, bueno, hay una... Siguen siendo orificios que conectan para ellos con lo sobrenatural, ¿verdad? Hoy. Totalmente. Siglos y siglos después, les importa un bledo nuestra mente racional científica que elimina esto. Para ellos sigue siendo un lugar donde uno está muy cerca del inframundo, ¿no? Es el cenote sagrado, por ejemplo. El cenote sagrado, ahora nos viajamos a Chichén Itzá, la ciudad más importante maya. Ahí hay un cenote sagrado en el que se estima que era como una especie de centro de peregrinación, como Roma o cualquier ciudad así importante, en el que iban a hacer mogollón de sacrificios. Un templo de agua, realmente. Hasta que llegó Edward Thompson, a principios del siglo XX, compró ese terreno, muy vivo él, por $10 y empezó a dragar y a sacar todo lo que había allí. Destrozó la mayoría de las cosas porque usaron una draga, ¿no?, succionando todo lo que había allí. Claro, sacaron piedras preciosas, oro, restos humanos, unos 125 cuerpos de personas, lo cual confirmaba que era uno de los sitios más importantes de peregrinación para hacer todo esto. Todo esto acabó en Estados Unidos. Él era el cónsul americano en Yucatán en esa época y se llevó todo. Entonces, bueno, ocasionó uno de los primeros expolios submarinos. Terrible. Y se siguen descubriendo cenotes, Paco, lo increíble, y en lugares muy marcados y muy potentes. Mira, aquí viene yo creo que la guinda de todo esto que vamos a hablar. Resulta que seguimos en Chichén Itzá, Kukulcán, la pirámide de Kukulcán, que todos hemos visto, ¿no?, muy clásica, el castillo se le llama. Resulta que en 2015, científicos, ¿no?, y bueno, arqueólogos, con aparatos modernos, detectan que debajo justo de esa pirámide hay un cenote del que no se tenía conocimiento jamás, de unos 25 por 20 y una profundidad de unos 20 metros. Claro, imagínate el revuelo internacional de, bueno, este cenote, de esto de dónde sale, ¿no? ¿Por qué tanto revuelo? Por esto. Resulta que tenemos Chichén Itzá, la pirámide de Kukulcán, y resulta que este cenote, justo donde está la pirámide, se encontraba lineado con otros 4 cenotes, norte, sur, este, oeste, perfectamente ubicado en el centro, de manera que, claro, los mayas no hacían nada por hacer, esto no podía ser cuestión de azar. Entonces empezaron a bueno, alucinar en colores pensando que podría ser el Axis Mundi, el centro del universo maya que había sido descubierto en 2015. Claro, imagínate, ¿qué podría haber ahí debajo? Si es el centro maya, un súper tesoro, algún descubrimiento a la altura de Tutankamón, ¿qué podría haber ahí debajo? Lo primero que se intentó fue ver si había una forma de una conexión entre la pirámide y este cenote. ¿Y sabes lo que ocurrió? Silencio. 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 Desde 2015 no se ha vuelto a saber nada. Claro, yo cuando estuve allí investigué, yo tengo mis contactos en la zona, ¿no?, arqueólogos, paleobuceadores muy capacitados de una gran reputación, y yo les preguntaba, les decía, o sea, no puedo creer que chequeando en internet el descubrimiento del siglo 2015 tal, y luego nada, cero. Pasa mucho. Claro, yo decía, ¿esto qué es? O sea, que han pasado casi 10 años. ¿Cómo puede ser que algo así no haya, no sé? Claro, ya
imagínate, ¿no? O sea, en Internet hay veces que encuentras cosas, ¿no? Como, es que han encontrado un objeto, tal. En fin, la explicación que me han dado, que a mí no me convence mucho, la verdad, es que oficialmente, legalmente, cuando hay un descubrimiento de un cenote nuevo, el gobierno no permite que salga a la luz la información hasta que está cartografiado y enlineado. Es decir, cartografiado echa un poco la forma del cenote y enlineado, bueno, puestas las líneas que usamos los espeleobuzadores para recorrer el cenote siguiendo esa referencia, ¿no? Saber luego por dónde volver. ¿Llevan 8 años con eso? ¿Perdón? ¿Llevan 8 años? Yo no lo sé, yo no me lo creo. Es la explicación, ¿no? De decir, bueno, pues hasta que eso no esté atado y tal, pues no se dará la luz, o a lo mejor que no han conectado, no han encontrado la conexión. Pero es como muy raro porque, bueno, en 8 años alguna noticia debería de haber algo así, ¿no? Bueno, todas las culturas, andinas incluso, tienen esa idea de un axis mundi marcado por un templo, una pirámide. Cusco, ¿no? El ombligo del mundo, pasa un poco eso, alineado con lugares muy especiales porque ellos lo veían todo de otra manera. Podemos decir que veían más allá, que su cerebro no tiene nada que ver con el nuestro. Tendremos mejoras en algunas cosas, pero desde luego la conexión con ese mundo espiritual, lo que es alucinante, se continúe, que emane todavía ciertos códigos que enganchan como un anzuelo a las gentes del hoy, que están allí, en ese territorio que Paco Acedo nos ha traído de forma excepcional. Un cenote prohibido, secreto, sagrado, maldito, no transitado, y que él, de esta manera en exclusiva, increíble, nos ha permitido recorrerlo, ¿no? Casi sentimos las bombonas de oxígeno y estamos con él, fíjate, con esa nitidez. Así como el gran Paco Acedo grabando los pantanos españoles o otros abismos del mundo, cuando veíamos las imágenes casi toda la oscuridad, casi toda la tiniebla. ¡Qué contraste! En un lugar que era tiniebla y oscuridad en la mente de los mayas, resulta que lo que vemos es un espejo clarísimo donde las cosas parece que salen en nuestro paso. Me ha parecido increíble, Paco. ¿Sabes que en España tenemos algo parecido? Pozos Airón. Pozo Airón, sí señor. Tragahombres. Y además llenos de leyendas. Los tragahombres, sí, yo señor. Jamás me metería ahí. Sí, señor. No me lo pidas porque tienes no que voy a meterte hacerlo. el Pozo Airón, sí, señor. Tengo algunos libros, yo he visto, sí, La Mancha y algunos importantes. Claro, o sea, el fíjate, Pozo Airón. ¿no? El misterio de ese pozo que no se sabe, incluso se hablan de cascadas invertidas que van hacia arriba. Y toda una serie de seres legendarios, un poco como los aluxes, alrededor de ellos. Totalmente. Hay que hacer algo, Paco. Bueno, lo voy a investigar. Espectacular, amigo. Espectacular. Gracias, muchas gracias, Sí. Te deseamos lo mejor y sé que tienes material brutal para dentro de poco. Tengo ahí la recámara. Gracias. Nunca para nuestro compañero, que empezó siendo el hombre del hielo, y ahora ya es el hombre del cenote, el hombre de lo que sea, porque su visión es la del entusiasta que quiere traernos cosas que de verdad es un privilegio. Es increíble. Vamos con más. Venga, vamos con más cosas.